Perfecto. Bueno, acá habíamos quedado. ¿Querés Sí, arrancar, Adri? dale, arranco. Habíamos hablado, viste, nosotros siempre volvemos un poquito atrás para que no perdamos el hilo de lo que estamos hablando. Habíamos hablado de qué era el tejido epitelial, habíamos hablado de las características y habíamos hablado ahora de esos dominios que tenía la célula epitelial las caras que tenía. Habíamos hablado de una cara basal, de una cara lateral y una cara apical. Habíamos comenzado a hablar de las especializaciones de borde libre o cara apical, que la está marcando el doctor Juanjo, como microvellosidades, estereocilias o estereomicrovellosidades y los cilios. Recuerden que todas esas especializaciones de borde libre servían para, en el caso de las microvellosidades, para aumentar la superficie de la célula epitelial, porque es una prolongación digitiforme de la célula con su citoplasma, para ayudar sobre todo la absorción, se presenta en el aparato digestivo. Las estereocilias o estereomicrovellosidades son similares, tienen características distintas en estructura, pero son más inmóviles o son inmóviles y sirven como una estructura sensorial. Por eso se encuentra en el oído, en algunos lugares sensitivos. Y por último, las cilias, que tenían que ver con barrer, con un movimiento que tenían eh, para barrer el moco o alguna partícula de polvo que entrara por nuestro aparato respiratorio, porque el ejemplo que le habíamos dado era el epitelio de la tráquea que tenía esa característica. Y sí, en el caso de la cilia, tiene más complejo su estructura, ya que tiene esos 9 pares de microtúbulos con dos microtúbulos centrales, con esos brazos de dinaína y nexina, bueno, que eran una estructura un poco más compleja y que tenía que ver con el centriolo, que era su organizador en la parte más apical de las células cuando aparece el cilio en esa región apical. No vamos a volver a hablar de cada una porque ya lo hablamos, No, el no, teórico de hoy es largo, ¿no es cierto, avanzamos. Juanjo? Sino Sí, sí, que por supuesto. sirve para introducción. Para Ahora entrar, vamos a para hablar de entrar, lo... ¿Cómo, Juanjo? para entrar en tema, Claro, para justamente. tener una continuidad. Ahora vamos a hablar de la parte de los bordes laterales y de los bordes basales. En los bordes laterales vamos a ver que hay una estrecha cohesión. Nosotros, como definimos al tejido epitelial como una estructura celular con poca o nula intercelular entre sus células, vamos a ver que sus células están muy adheridas unas a otras en los planos de su polaridad lateral. Perdón, me fijé en el cheque vino, pero era de Ángel. Bueno, y eso ayuda a qué? A las funciones que tiene este tejido epitelial de paso de sustancias y de agarre para que no se descame y también para comunicar, porque vamos a ver que hay distintos tipos, pasos de moléculas o iones entre una célula y la otra, para aumentar la comunicación, para afirmar su adhesión o para el pasaje de sustancias por vía intercelular. Vamos a ver que se van a clasificar en tres. Vos interrumpime, Juanjo, si querés No, no, agregarle está algo perfecto, Adri, más. está bárbaro. Lo que está hablando la Bueno, doctora, acá esta entonces, placa, sí, la sí, habíamos visto lo en vamos a la ver muy seguido primera. esta placa. ¿Qué especialización Exacto. tiene las caras laterales? Es decir, ¿cómo están adheridas fuertemente? ¿De qué manera una célula con la otra? Entendiendo de que el tejido epitelial, eh, las células están muy fuertemente unidas con escasa o prácticamente nula sustancia intercelular. Claro, claro. Y las vamos a dividir en tres: contactos ocludens o ocluyentes, llamadas también sonula occludens, en contactos de anclaje, que vamos a tener acá dos tipos: la zona o sonula adherens o el desmosomas, y en la parte basal de la célula epitelial, el hemidesmosoma. Y contactos de comunicación llamados nexos o sinapsis. Por un orden de lugar, digamos, las zonas o los contactos ocluyentes o contactos ocluden, las zonas ocluden o zonas ocluyentes, se encuentran más en la parte más apical de ese borde lateral. En la parte media podríamos decir que se encuentran las células adheren y los desmosomas, y más hacia abajo, hacia la zona basal, los nexos
y la sinapsis. Y recuerden que las hemidesmosomas lo llamamos así porque es la conexión que tiene la parte basal de la célula con la lámina basal, que también la vamos a nombrar hoy su característica. Acá deberíamos agregar, Juanjo, si te parece, que no lo anotamos, y supongo que lo vamos a mostrar, a las uniones focales, que también se encuentran en esa zona basal entre la membrana basal y la parte basal de la célula epitelial. Claro, si yo lo pienso un poco a toda esta clasificación, es muy entendible, puro sentido común, porque no solamente tiene que haber, ustedes recuerden que el tejido epitelial es totalmente avascular, es decir, que no hay arterias ni venas dentro de un tejido epitelial, sino que viene por difusión desde el conectivo que está próximo. Entonces, además de mantener una uniformidad, digamos, de relación para tener la rigidez de ese tejido, tenemos que garantizar que haya una correcta distribución de entrada y salida de nutrientes Claro. desde el tejido conectivo. Entonces, no solamente tiene que haber un anclaje de cierre o de oclusión para mantenerlo lo más estrecho posible, sino que los contactos de anclaje son estos tipos de contactos donde eh, hacen realmente fuerza para mantener una célula con la otra, pero que además permitan algunos otros mecanismos de comunicación, ¿no? Para poder entender esta cuestión, que las células estén conectadas, todas, unas con las otras, especialmente las que están en contacto con la membrana basal, que es donde viene este intercambio, sobre todo de nutrientes. Bien, muy bien. Y otra cosa que queremos recordarles, que nosotros cuando hablamos de proteínas transmembranas, las integrales y esta cuestión cuando hablamos de membrana plasmática, acá le vamos a poner un poco los nombres de esas proteínas que estaban o se encuentran en la membrana plasmática celular para que ustedes vayan entendiendo que no estamos hablando de otras proteínas, sino proteínas que están en esa membrana y que acá van a tener algún nombre por las distintas zonas de eh, adhesión que tienen las células, en este caso las células epiteliales. Pero esto sucede también en células en el tejido conjuntivo, en otro tipo de tejidos, para unirse a la trama extracelular. ¿De acuerdo, chicos? Porque uno parecería, Juanjo, viste que uno Sí, habla de estas cuestiones acá en el tejido epitelial y como que no existe en otros lugares. Y estas moléculas de adhesión celular o moléculas de adhesión de unión, las famosas CAM y los famosos HAM, suceden en casi todas las células para adherirse a esa trama, en este caso contra la otra célula, y en el caso de tejidos que tengan más sustancia fundamental, en esa trama de matriz. ¿Se entiende, chicos? O sea que traten de pensarlo en todos los otros tejidos que también sucede. Acá vamos específicamente de entre célula y célula. Esta placa, como decimos con Juanjo, es vieja, ¿no es cierto, Juanjo? sí, Pero muy bueno, antigua, muy pero es antigua. muy Lo, esquemática, por eso la dejamos y nos sí, gusta. sí, sí, donde vemos que la zona occludens o contacto occludens sucede en la parte más apical, ahí me está mostrando el doctor Juanjo, que tiene un aspecto puntiforme, vamos a ver que es un cierre, pero no tan adherido quizás como la que vemos un poquito más abajo, que ahí la vamos a llamar zonas adheren, fíjense que acá la conexión que tiene la zona adheren con los filamentos de actina o con los filamentos intermedios que posee citoplasmáticamente la célula, y tiene un poco más de estructuras, y un poco más abajo ya vemos al desmosoma como una estructura realmente de cierre. Nosotros lo llamamos el cierre de la cremallera, como una imagen del cierre que tiene un pantalón, una campera, que se interdigitan las proteínas, esas proteínas transmembranas, una contra la otra, haciendo realmente una adhesión bastante fuerte entre las células epiteliales en este sitio. Claro. Bueno, vamos a reiterar, zonas ocludens o contactos ocludens, zonas adheren y desmosomas. Recuerden que zonas adheren y desmosomas son contactos de anclaje. Bueno, acá dice que la fusión, la zonula es la fusión de las membranas plasmáticas que se va a interpretar como un cinto, como una especie de bufanda, de cinto, de cuerda que va a agarrar una célula con la otra, con estas proteínas transmembranas que van a cerrar ese espacio en forma más próxima.
Acá lo que siempre estamos nombrando hasta ahora, que la zona occludens se va a encontrar por debajo de la superficie libre, de esa región apical de la célula epitelial, y como dijimos en la gráfica que contamos que era bastante rudimentaria, esquemática, que va a aparecer como una serie de puntos entre las dos láminas plasmáticas de dos células continuas, que parecen fusionarse porque, chicos, no están pegadas, siempre hay un espacio. Si bien en la zona occludens el espacio es muy pequeñito, no permite un espacio para el pasaje de sustancias. Y como dijo el doctor cuando dijo la cuestión de sentido común, es porque estas células epiteliales, al carecer de nutrición, necesita de alguna facilitación de pasaje de sustancias para sus subsistencias. ¿De acuerdo? Acá nos cuenta que la proteína integral de membrana, acá le empezamos a poner nombres a esas proteínas que vimos en esa membrana plasmática. Ahí está la ocludina y la claudina. Acá nombramos la ocludina, pero también hay otra que interviene en esa formación de las zonas ocluden, como la claudina. Ahí vemos imágenes, esta cosa de las imágenes que tanto nosotros eh, necesitamos para entender. Fíjense, dos membranas celulares adyacentes, vamos a ver cómo la ocludina y la claudina, una en color marrón y otra en color más anaranjadito, perdón, en celestito, va a hacer en forma de cinto, de cuerda, cómo va entre una célula y otra célula, va juntando esas dos membranas. ¿Ven? Proteínas transmembrana que atraviesan toda la membrana, y fíjense cómo va a juntar en forma de cinto las dos membranas más en la zona más periférica, más apical, por así llamarlo, de dos células epiteliales. ¿Se entiende? Y ahí van a ver en el costado derecho, en la placa C, cómo con respecto a un microscopio electrónico podemos llegar a ver cómo marca en una célula y en el otro ese entrecruzamiento de proteínas que actúan en forma de cinto, uniendo las dos membranas plasmáticas en su región o dominio lateral. Sí, para agregarte a ti nada más, acá a la Sí, no, izquierda agregame, por favor. hay un dibujo, fíjense que habla de la MA. La MA es la mácula Sí, de En algunos libros ustedes van a es- encontrar, hablan de mácula. Y el término mácula quiere decir mancha. Eso es de adhesión, ¿no? En este caso. ¿Y por qué mancha? Porque son tan notorias a la microscopía estas proteínas y realmente cómo hacen ese anclaje en el intracelular, ¿no? Con todas estas proteínas, que parece como que a ese nivel habría como una mancha. Por eso se la llama Exacto. mácula. Y es, como le dijo Adri, el mecanismo de unión realmente más fuerte. Sí, como una cremallera. Y ahí ven, en ese gráfico, pásame el anterior, fíjate como la zona ocluden, que es la más apical, solamente es una unión de entre las células que van a ajustar, es como un cinto que va a ajustar, pero fíjense que no tiene tanta conexión con los filamentos intermedios o los filamentos de actina citoplasmáticos en la célula. En cambio, la zona adheren y la mácula adheren o desmosoma, como dice el doctor, lo puede encontrar como mácula adheren o desmosoma, realmente tienen unión esas estructuras con los filamentos intermedios y con los filamentos de actina citoplasmáticos de la célula epitelial. Es realmente una unión un poco más fuerte, más segura. Y más al fondo, si vos en color verdecito, me parece, están las uniones comunicantes, que son esas uniones de nexo que tienen rapidez en su comunicación. Después vamos a explicar cómo están formados. Sí, Ya en la membrana basal tenemos al hemidesmosoma, que es parecido, pero es la mitad de la mácula aderenodesmosoma. Exacto, muy bien, porque lo va a relacionar con la membrana basal. Y al costadito tenemos la unión focal, que también va a tener que ver la conexión de esa parte basal de la célula epitelial con los filamentos de actina del citoplasma de las células epiteliales. Eso es lo que está marcando el doctor Juanjo, es la lámina basal, que claro, forma parte de la membrana basal que va a separar el tejido epitelial del tejido conjuntivo. tal cual.
Bueno, acá nos van a mirar con cara rara, Juanjo, por todos esos nombres que se encuentran acá, pero solamente acá lo que tenemos que acordarnos, que bueno, que las células adherent van a estar involucradas las proteínas de transmembranas o proteínas integrales, como la ocludina y la claudina, y que van a hacer moléculas de adhesión de unión entre dos células epiteliales y que van a tener conexión por medio de otras estructuras como la ZO1, ZO2 y ZO3, ¿con quiénes? Con los filamentos de actina que posee el citoplasma de las células epiteliales. Fíjense cómo se adhieren por medio de estas proteínas intracelulares, como esta ZC1, ZC2 y ZC3, con la unión de los filamentos de actina. Esto ayuda a que no sea solo una unión lábil solamente de membrana, sino que va a tener conexiones con los filamentos que posee la célula intracitoplasmáticamente. Bueno, acá vamos a las células adherens. Esto es más un desmosoma Sí, que una célula adherens. sí. Acá, bueno, para mostrar eso de la cremallera, fíjense que si uno se lo imagina, parece un cierre de una campera o de un pantalón. Está interdigitado las proteínas transmembranas de una membrana con la otra membrana. Y fíjense que el espacio es un poco mayor. Y agregado a esto, fíjense cómo dentro de este plasma hay unas placas que también ayudan a adherir. O sea, realmente, como dijo el doctor, aparece como una mancha, una superficie oscura dentro de esos límites de membrana y que van a tener anclaje los filamentos de actina y los filamentos intermedios que posee el citoesqueleto de la célula epitelial. Bueno, acá dice que las placas se componen de la proteína de vinculina y que van a unirse a filamentos intermedios, filamentos de actina y al citoesqueleto. Pero acá las que van a hacer la estrella en este tipo de uniones de anclaje van a ser las caderinas, ¿no es cierto? La caderina E, que van a tener una unión homofílica con respecto a la membrana que tiene enfrente. O sea, va a unirse una caderina con otra caderina. Y la caderina necesita, ¿saben de qué? Del calcio para ayudar a hacer el agarre entre una membrana y la otra. ¿De acuerdo? Acá, esto que estábamos hablando recién y nombramos, lo de interacciones homofílicas y interacciones heterofílicas, homo significa igual, filiación a la misma proteína, tiene filiación a la misma proteína. Ahí muestra el doctor Juanjo como en el caso de las zonas adherens, tenemos caderina E que se va a unir a la otra caderina E de la otra membrana plasmática en su dominio lateral por intermedio de puentes de los iones de calcio. Fíjense cómo el calcio actúa como si fuera el que va a adherir esas dos caderinas. También como dominios homofílicos entre dos membranas tenemos la superfamilia de las inmunoglobulinas, que vamos a ver que son de un lado y del otro exactamente iguales y por dominio de inmunoglobulina va a unirse una membrana con otra. Y la nectina también es un tipo de dominio que acá no está marcada, pero también es homofílica. En cambio, fíjense en la parte más inferior del cuadro, donde termina la línea de puntos, vamos a ver las uniones heterofílicas. Hetero significa distinto. De un lado va a haber una cosa y del otro lado va a haber otra proteína. Acá tenemos las selectinas que van a tener que unirse por receptores de selectina, como son las moléculas de adhesión celular, similares a la mucina. CAM significa moléculas de adhesión celular. ¿De acuerdo? Son los receptores de esas selectinas. Se ve mucho cuando tiene que traspasar, por ejemplo, les doy un ejemplo, el neutrófilo que viene por el torrente sanguíneo y tiene que ir al tejido conjuntivo para defendernos. Eso lo vamos a ver el día lunes cuando hablemos un poco de conjuntivo, cómo por medio de las células endoteliales hay este tipo de uniones de las selectinas con el neutrófilo. Y la otra ejemplo de las heterofílicas, que lo vamos a ver en membrana basal, son las integrinas, proteínas transmembrana, que van a tener conexión heterofílica con la fibronectina, que ya es de matriz, no es de una membrana celular, sino que va a estar en una matriz de tejido conjuntivo, sobre todo de tipo de colágeno. No sé si fui clara, No, Juanjo. está bien, es lo mismo que venías avisando
que vamos a nombrar un montón de proteínas que están Sí, y cómo están ubicadas estratégicamente de un lado y del otro para poder realizar todos estos mezclajes. No es un simple unión, se adhieren una sola célula a la otra y se terminó la historia, no. Realmente fíjense la enorme sí, complejidad Juanjo. proteínica intermembrana para poder llevar Ay, a me cabo parece que todas me estas desapareció Juanjo. Espera que vamos a especializaciones. abrir. Sí, ahí está. Perfecto. Sí, continuamos con el tema. Entonces, bueno, acá vemos a las zónulas adherens, que ya serían las uniones de anclaje, como las caderinas por intermedio del calcio, que va a ayudar a la unión. Fíjense, caderina E, que el calcio va a actuar como ayudando a unir estas dos caderinas, una de cada membrana plasmática, vinculada con la vinculina a nivel intracitoplasmático y con la catenina que va a ayudar a conectar a los filamentos de actina también con la actinina alfa, que es esto en color celestito. Lo vamos a ver mucho a esto en color celestito. Son todas proteínas que anclan, ayudan a unir estas uniones entre dos membranas plasmáticas junto con los filamentos de actina o filamentos intermedios citoesqueletos de la célula epitelial. Recuerden, zónulas adheren, acá la más importante es la caderina E, que se va a ayudarse con el calcio para unirse, hacer una fuerte unión, hay más espacio, diferente a la zona Clauden, que con la Claudina y la Claudina era un poquito más estrecho ese espacio. A nivel intracitoplasmático tenemos a la vinculina, a la catenina, que va a unirse a la filamentos de actina conjunto con la actinina alfa. En la imagen de microscopio electrónico va a ser así. Ya acá vemos que el espacio es un poquito más grande que el que tenía la zonula occludens o zona occludens. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a ver si me pasa. Bueno, los desmosomas, que se llaman máculas adherens, vamos a ver que no son cintas, sino que son como si fueran placas, como si fueran fascias, una superficie un poco más grande de unión. Y el espacio es un poco más grande porque tiene que interdigitar las dos proteínas. Vamos a también nombrar que esos tipos de uniones pueden suceder en los tipos celulares, todas o alguna de ellas, ¿de acuerdo? Esta imagen que es bastante primaria, vamos a ver que acá las caderinas van a tener otros nombres, la desmogleína y la desmocolina, son caderinas, pero tienen otro nombre, esas proteínas transmembranas, que van a interdigitarse como una cremallera de una célula a la otra. El espacio se hace un poco más grande y dentro de la parte citoplasmática vamos a tener a la placoglobina o desmoplaquina, que va a tener relación con los filamentos intermedios del citoplasma de las células epiteliales. Entonces las caderinas acá tienen el nombre de desmogleína y desmocolina. Las placas que se encuentran intracitoplasmáticamente se van a llamar placoglobina y desmoplaquina. ¿Estamos? Acá esta Ahí imagen volví, también. Adri. Ay, Acá estamos, gracias, Gus. Juanjo. Sí, sí, seguimos para no atrasarnos. Semana complicada. Sí, semana complicada. Sí, Bueno, acá demasiado. esta No. imagen es más actual. Vamos a ver otra vez las desmocolina y la desmogleína y las placas de placoglobina o desmoplaquina o placoglobina. Es un trabalengua, parecería, con los Sí. filamentos intermedios, cómo se van a adherir, ayudan a adherir. Y fíjense qué fuerte que es esa unión. Está bastante interdigitada. Y lo que dijo el doctor, fíjense, se ve como una mancha, como una mácula. Acá no hay una cinta, sino realmente una adhesión bastante fuerte. Eso permite que las células no se despeguen, no se separen, aunque a veces hay situaciones genéticas o algún virus que se encarga de desarmar estas uniones fuertes y hace que penetre en nuestro organismo más fácilmente al destruir estas uniones tan fuertes entre dos células epiteliales en su borde o dominio lateral. Bueno, acá vamos a ver que sobre la cara citoplasmática es lo que dijimos, la placoglobina de plaquina. Vuelvo atrás para marcarla. Es esto, estas placas intracitoplasmáticas, y que tenemos que las proteínas transmembranas, que son de la familia de las caderinas, van a llamarse en este caso, en los desmosomas, desmogleína y desmocolina.
Bueno, acá nosotros teníamos pensado terminar el teórico la semana pasada, por eso van a ver esta placa que dice continuación, ¿no es cierto, Juanjo? Claro. Pero la semana pasada lo cortamos antes porque nos parece que era demasiado información. ¿Qué es el emisdemosoma? Es la mitad, es lo que va a unir la parte basal de la célula epitelial con la lámina basal o la membrana basal. Lo que pasa es que la membrana basal es más compleja, la vamos a unir a la lámina, a lo que está más cerquita de esa zona basal de la célula epitelial. ¿De acuerdo? Entonces va a unir una célula con una sustancia extracelular. Acá lo que vemos, también hay una placa, ahí están las caderinas, también llamadas desmocolina y desmoglobina, y también tienen relación con quién, con los filamentos intermedios. Pero lo van a hacer con quién, con la lámina lúcida y la lámina densa que posee la membrana basal. Los últimos ediciones del ROS dice que la lámina lúcida no existe, que es un espacio de contracción de la célula epitelial en los preparados, que ha hecho investigaciones y que directamente en la membrana basal aparece la lámina densa. Pero bueno, como todo es discutible, porque nosotros siempre lo damos como lámina lúcida y lámina densa, ¿no es cierto, Juanjo? Pero si uno lee las últimas ediciones, dice que esta lámina lúcida es un efecto de la contracción cuando se preparan los preparados para ver la lámina basal. Acá aparece como la lámina, como la proteína transmembrana en el borde basal de la lámina epitelial a la integrina, que va a tener relación con la lámina densa, con la fibronectina de la lámina densa. Acá vemos otra foto y un preparado por microscopía electrónica de cómo es un hemidesmosoma. Fíjense las integrinas transmembrana que van a unirse al colágeno tipo 17 de esa membrana basal o esa lámina basal, ¿de acuerdo? Integrina conectada con ese colágeno tipo 17 y también con la fibronectina que posee la lámina basal, ¿de acuerdo? Todo la lámina densa más la lámina reticular forman la membrana basal. A nivel citoplasmático, vamos a ver que esas integrinas, que son esas proteínas transmembrana en la lámina basal, van a adherirse a placas de adhesión intracelular, que no tienen el mismo nombre que en los desmosomas en el borde lateral, pero tienen la misma función. Placas de adhesión intracelular que tienen conexión con la BP230, la plectina, la ervina y por supuesto con los filamentos intermedios. Fíjense lo complejo de la membrana basal, porque aparte de la lámina basal, vamos a tener la lámina reticular con colágeno tipo 3, como también los colágenos tipo 7 van a ayudar a anclar las fibras que encontramos en la lámina reticular, ese colágeno tipo 3, a la lámina basal. ¿Estamos? Claro, esto que está explicando Adri, eh, cuando nosotros empezamos a estudiar histología cuando éramos alumnos, hace muchísimos Sí, años, directamente la membrana basal y se terminaba la historia. Realmente no se conocía de qué manera la enorme complejidad de, de interconexión entre el tejido epitelial y el conectivo. Y de esta manera, eh, ustedes colágenos, por ahora no lo saben porque claro. lógicamente vamos a empezar a describirlos la semana que viene porque corresponden a un producto de secreción de las células del tejido conectivo. Pero de esta manera, mínimamente, ustedes ya pueden empezar a darse cuenta cuál es la verdadera interacción entre el tejido epitelial y el conectivo, que no es tan simple, sino que hay un conjunto de proteínas que vienen desde la membrana plasmática de la célula epitelial a una parte donde no solamente hay proteínas, sino que también hay fibras. Entonces, y que están conectadas con la profundidad también del comienzo del tejido conectivo. Es decir, que este tipo de media unión, esta especialización en forma de hemidesmosoma de un lado, pero conectados a láminas y a filas de colágeno del otro lado, están marcando que realmente no es solamente una interconexión de comunicación, sino que hay un anclaje muy rígido, realmente muy fuerte, tratando de mantener, por supuesto, la integridad de unión de los tejidos. Eh,
a nosotros nos gusta darlo de esta forma porque realmente es como son los últimos estudios que han marcado Sí, esta relación, eh, que quizá ustedes lo van a terminar de comprender bien cuando empiecen a leer tejido conectivo, ¿no? claro. Claro, tal cual, Juanjo, porque estamos nombrando cosas que no lo dimos todavía, es como cuando hablábamos de ectodermo, de mesodermo y endodermo, estas cuestiones que todavía no lo explicamos, pero ustedes para que se den una idea, por eso yo decía al comienzo que estas uniones son entre célula y célula, pero también entre célula y matriz, y en este caso, si bien no es la matriz de un tejido conjuntivo, es la lámina basal o la membrana basal que separa el tejido epitelial con el tejido conjuntivo, y fíjense, como dijo el doctor, la complejidad de esa membrana basal. No es una simple línea, sino que tenemos distintos tipos de colágeno, que después vamos a explicar en el día lunes cuando hablemos de tejido conjuntivo, qué es el colágeno y cómo puede representarse, cómo puede existir el colágeno en nuestro cuerpo. Tenemos fibras que van a ayudar, fíjense, como asas, como el colágeno tipo 7, cómo va a anclar el colágeno tipo 3 o las fibras colágenas tipo 3 a esa membrana. Y acá habla de una superestructura de colágeno tipo 4 porque esta parte que pertenece a la lámina basal de esa membrana basal, vamos a ver que hay muchos elementos. Va a haber glicoproteínas adhesivas, va a haber eh, colágeno tipo 4, fibronectina, hay un montón de proteoglucanos, hay un montón de estructuras que van a formar esa superestructura del colágeno tipo 4. A nosotros lo que nos compete en este momento es esta unión que hace el hemidesmosoma con esa zona de la membrana basal. Y en la imagen que tenemos hacia nuestra izquierda, vamos a ver de microscopio electrónico cómo tenemos el núcleo de la célula epitelial, y en esa parte basal, acá dice LB, que es lámina basal, como esos hemidesmosomas también como especie de mancha, ya acá media mancha diría yo, Juanjo, porque le Claro, faltaría la mancha del otro lado porque solamente existe en la célula epitelial. Estamos. Integrina, acuérdense, se llama la proteína transmembrana, que lo vamos a escuchar bastante durante todo el año, la integrina. Bueno, y por último, del borde lateral, tenemos a las uniones de nexo. Acá nos cuenta que está en casi todos los tipos de células y son o ayudan a una comunicación rápida entre sus células. Tienen una hendidura constante a lo largo de toda la zona de contacto, y la subunidad, o sea, la unidad que va a formar esta unión de nexo, la vamos a llamar los conexones. Es una estructura cilíndrica y nexina es la proteína que tiene el conexón. La conexina es la proteína que tiene el conexón. Cada uno de los de uniones de nexo de cada una de las membranas va a tener 6 moléculas. En la totalidad van a ser 12, pero se llaman conexinas. Así que vamos a ver que estas proteínas transmembranas se van a colocar en forma circular, rodeando un conducto que se va a abrir o se va a cerrar dependiendo de la necesidad de comunicación entre dos células epiteliales. También lo podemos llegar a ver en las uniones neuromusculares o uniones entre las terminaciones de las neuronas. Acá tenemos, ven, las 6 conexinas que van a interdigitarse con las conexinas del otro unión nexo que posee la otra membrana plasmática. ¿De acuerdo? Por eso hablamos de 12, 6 y 6. Acá tenemos como siempre la imagen más actualizada. Fíjense, esto es una unión de nexo de una membrana y esta es la unión de nexo de la otra membrana, los conexones, que están formados por 6 moléculas de conexina. 6 de un lado, 6 del otro. Fíjense cómo acá cierra por una proteína motora que lo va a cerrar o lo va a abrir dependiendo de la necesidad de traspaso de sustancias de una célula a la otra. Es una conexión rápida. Fíjense que hace un canal que conecta rápidamente una célula con la otra. Bueno, acá otra imagen más antigua, las zonas ocluden, la claudina y la ocludina, las zonas adheren, que teníamos la caderina E, recuerdan, con la vinculina y la catenina, y el desmosoma, que acá teníamos la desmogleína y desmocolina, con la placa de
placoglobina o desmoplaquina, que va a unirse a los filamentos intermedios. Y por último, los conexones en cada célula para la unión más rápida. En la parte basal tenemos a los hemidesmosomas y acá y aquí las proteínas transmembranas son las integrinas. Bueno, ¿alguna duda, Juanjo? ¿Algo que quieras agregar? No, no, está muy bien Está perfecto. explicado, Adri. No, no, Bárbaro. Bueno, pasamos. seguimos con membrana basal. La membrana basal, acá también es una, nosotros siempre decimos, son imágenes viejas, pero que son muy ejemplificadoras porque son esquemáticas. Acá tenemos el plasmalema o la membrana plasmática de una célula epitelial, esa lámina lúcida que ahora se discute si existe o no existe, y la lámina densa que juntos forman la lámina basal. Acá dice en las últimas ediciones de Ross que lo que existe es la lámina densa. La lámina lúcida es un artificio de preparación. Y todo, la lámina lúcida, si existiese la lámina densa y la lámina reticular, forman la membrana basal. En la lámina densa vamos a tener la ultra o la superestructura del colágeno tipo 4, que tiene perlecano, laminina, entactina, esas proteínas adhesivas y esos proteoglucanos que van a ayudar a anclar o van a ayudar a conformar esa lámina densa y conectarse con el tejido epitelial. Y también así unirse a la lámina reticular que tiene el colágeno tipo 1 y el tipo 3, que forman la fibra reticular. Bueno, vamos a esperar que se abra. Se abre lentamente No, cliquea una vez más, Adri. A ver, ahí está. Perfecto. Entonces, bueno, lo que decíamos es la unión de la célula epitelial con el tejido conectivo y como ya lo dijimos, la lámina densa, la lámina lúcida, que no se sabe si existe o no existe, y la lámina reticular. Lámina lúcida, lámina densa formarían la lámina basal y la lámina reticular, junto con estas dos, forman la membrana basal. ¿De acuerdo? La lámina densa es la que va a tener esa superestructura de colágeno tipo 4 y la lámina reticular colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3. También polisacáridos, proteoglucanos y todos los elementos del tejido conjuntivo. Bueno, la lámina densa, que tiene la superestructura del colágeno tipo 4, tiene laminina, tiene entactina y tiene perlecano, que es lo que realmente va a interactuar con la integrina en esa unión que tiene el hemidesmosoma. Acá vemos lo mismo, esa misma imagen que vimos cuando hablábamos de hemidesmosoma, la integrina, que se va a conectar con la superestructura del colágeno tipo 4 por medio de la selectina, la entactina, el perlecano y todas esas estructuras. ¿De acuerdo? Claro, nuevamente, muchos de estos conceptos ustedes los van a comprender cuando arranquemos a explicar tejido conectivo. Claro. Por ahora solo nos mencionamos nada más. Exacto. Pero acá aparece otra unión, que es la unión focal. Acá vamos a ver que el hemidesmosoma va a estar conectado por medio de esa placa con todos esos elementos, el BP230, la plectina y la herbina, con los filamentos intermedios. En cambio, la unión focal, fíjese que también tiene una pequeña placa y también tiene esta unión de una proteína transmembrana que se va a unir a los elementos que están en la lámina densa, pero acá actúa los filamentos de actina del citoesqueleto de la célula epitelial. Y acá va a actuar ¿quién? La alfa actinina, actinina alfa, que las nombré cuando hablamos de zonas adherentes, que era en color celestita, ¿se acuerdan? Bueno, esto también va a contribuir a unir estas uniones focales y a los filamentos de actina. Y nos van a preguntar, ¿y para qué sirve todo esto? Bueno, para hacer una unión un poco más fuerte de la membrana basal con la fibra, perdón, con la célula epitelial, y también tienen funciones de dirigir la reposición epitelial, la curación de heridas, el traspaso de sustancias, o sea, son como sistemas de señalización para la diferenciación celular en el tejido epitelial. Tienen gran importancia en el desarrollo del tejido epitelial. Bueno, acá tenemos, ven, acá vamos a la integrina, por supuesto, que es la proteína transmembrana
por excelencia de las uniones en la membrana basal, que lo hace con la fibronectina, con el perlecano, con la integrina, perdón, la entactina que posee la lámina densa, y acá vamos a llamar a esa placa la talina, también si encontramos la paxilina, la vinculina, la actinina alfa y los filamentos de actina. Esta imagen es con fluorescencia de estas uniones focales con los filamentos de actina. Pero como dice Juanjo, lo vamos a renombrar cuando vemos tejido conjuntivo. ¿Cuáles son las funciones del tejido epitelial? De sostén, perdonen, de la membrana basal. Porque nos preguntamos todos cuál es el sentido que tiene esa membrana, lo que yo les decía. ¿Para qué está? Para sostener al tejido epitelial. También porque hace de filtro pasivo molecular, como dijo el doctor Juanjo. Recuerden que el tejido epitelial no posee vasos, entonces necesita de tener ese filtro que vaya de la superficie libre del medio extracelular hacia el conjuntivo para pasaje de sustancias moleculares. También de alguna célula que pueda invadir ese tejido epitelial, y alguna noxa o virus que también pueda penetrar, por esto que contamos de alguna destrucción de esos medios de unión entre células y células. También son activos, esa membrana basal actúa muy activamente en el proceso de cicatrización, guiando la cicatrización, y también vamos a ver que intervienen en los mecanismos de diseminación de células tumorales. Si tenemos algún tumor que es solamente epitelial, tenemos la seguridad que al no traspasar la membrana basal va a ser poco factible que invada otras regiones. En cambio, si traspasa esa membrana basal, estamos complicados porque ya es una puertita de entrada al organismo en general. Entonces, interviene como una especie de freno para la diseminación de los procesos tumorales en el tejido epitelial. Por eso la importancia de estas uniones, la focal y también la del hemidemosoma, para no permitir la destrucción de esa membrana basal o esa lámina densa, para ser más específica, y permitir que se diseminen esas células que han estado alteradas hacia el interior del organismo. Bueno, epitelios glandulares, porque nosotros contamos al principio, el doctor Juanjo lo contó muy bien, que el tejido epitelial puede formar o revestir nuestro organismo, ese término de revestir y tapizar, reviste externamente, tapiza internamente nuestro organismo, y también al imaginarse sus células en el tejido conjuntivo subyacente, vamos a ver que forma glándulas, vamos a ver que las células que secretan van a secretar sustancias de bajo peso molecular que van a sangre en el caso de las hormonas, y que son sintéticamente esas invaginaciones de tejido epitelial en el tejido conjuntivo, formando la parte secretora de una glándula. Ahora vamos a ver que las hay exócrinas y las hay endocrinas. Acá lo que nos quiso contar es que las que van a sangre son hormonas y que tienen un bajo peso molecular. Claro, recordemos de que esto que le está contando Adri, que lo va a mostrar ahora, no, pasala si querés, Adri. Bárbaro. Tiene que ver con el origen de los tejidos epiteliales glandulares. Son tejidos epiteliales, por supuesto, con las mismas características de todo lo que charlamos ahora, pero tienen la principal función de realizar un producto y poder volcarlo hacia el medio extracelular. Y esta clasificación que les decía Adri, de si son exócrinas o endócrinas, tiene que ver por dos cuestiones. La primera, de qué manera hacia dónde va a ir ese producto de secreción. Es decir, que se va a ir directamente en comunicación directa con la superficie libre a través de un conducto excretor, tal cual como está la imagen inferior izquierda. Exacto. Va a ser exócrina, ¿no? Si yo analizo la palabra exócrina, digo, el prefijo exo es hacia el exterior, crina, el sufijo crina habla de glándula. Entonces, esa glándula, que por supuesto una glándula es un órgano, pero que la porción secretora va a estar dada por tejido epitelial, que, como nuevamente decimos, tiene las mismas características generales de los epitelios, pero que además realizan un producto y lo vuelcan hacia el exterior, en este caso exócrina,
Pero si por algún motivo se corta, como el lado derecho, esa vías de comunicación, es decir, hay como una invaginación de los tejidos epiteliales superficiales, profundizan dentro del conectivo y se corta esa comunicación, hay como una readaptación, los tejidos epiteliales van a ser glandulares. Y bueno, está llorando mi nena, Está no sé si llorando. se escucha. Eh, Se ha despertado. Se despertó. Pero en este caso, la producción va a ser sustancias de bajo peso molecular, como muy bien explicó Adri, y se van a llamar hormonas. Y como van a estar vehiculizadas directamente al torrente sanguíneo, es decir, que no hay conducto excretor que la vehiculice hacia el exterior, sino que directamente a los capilares sanguíneos y de ahí el retorno venoso, se van a llamar endocrinas, donde entendemos que el prefijo endo es hacia el interior. Y cuando hablamos de interior estamos hablando al medio interno de nuestro cuerpo, tiene que ver con la circulación general. Exacto, a la sangre. Acá tenemos capilares, que también ellos no saben qué es un capilar, pero es una estructura vascular muy pequeñita que se encuentra en el tejido conjuntivo y que en este caso es donde drena ese producto de secreción. Acá lo hace por medio de conductos que también están tapizados por tejidos epiteliales. A veces nos pasa con el doctor Juanjo cuando tomamos exámenes finales y con los otros jefes, que cuando le preguntamos, por ejemplo, el páncreas o el hígado, ¿qué es una glándula y qué tipo de tejido tiene y se quedan mirándonos. Son todos tejidos epiteliales, tomando distintos nombres. En el caso del hígado, hepatocito, pero es una célula epitelial con la función glandular. Pero no lo Claro. explicamos más porque si no, 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 para no seguimos, marearlos. no nos Y mareamos. para terminar la clasificación, que yo no me acuerdo de si pusimos alguna placa de A clasificación ver, general. Claro. esta, Bueno, volví a una antes, a ver si podés. dale. Ahí. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, faltaría algo más, porque cuando ya repetimos que son exócrinas, cuando vuelcan su contenido a través de un conducto excretor hacia el medio exterior, se van a llamar exocrinas, o si lo hacen directamente sin conducto excretor, es decir, sin comunicación directa con el medio exterior, a partir de la vehiculización del torrente sanguíneo, se van a llamar endocrinas. Existe una tercera subclasificación, porque en algunos casos eh, los mismos tejidos epiteliales hacen una acción doble, es decir, que hacen acciones exocrinas y acciones endocrinas, es decir, que tienen una secreción mixta. En ese caso se van a llamar anficrina. Eh, por eso ustedes cuando vayamos a estudiar glándulas, en la tercera unidad, vamos a ver que algunas son exócrinas, algunas son endócrinas, pero algunas son anficrinas. Y tiene que ver con esta cuestión, donde hay glándulas anficrinas donde la estructura celular que produce la porción exócrina es una y la endócrina es otra, y hay otras glándulas donde la función exocrina y endocrina la hace la misma población celular. Entonces ahí sí estaría bien colocado el nombre de anficrina o producción mixta. Esa Exactamente. es, esa es la Claro, clasificación. nos faltaría agregar en la plaquita esa excepción. Perfecto. Claro. También un agregado que, bueno, que uno va leyendo y quiere darles la información, es Juanjo de las células epitelioides, que son células que se quedan atrapadas en tejidos conjuntivos, como las de Leydig en el testículo, que tienen Artículo. una función de secreción, pero son células, un grupo celular, no forman como glándulas, pero tienen un origen epitelial. También como las células de la teca del ovario, que son células epitelioides, tienen características de epitelio, pero por algún motivo han quedado atrapadas en esa trama, en ese estroma de esas glándulas y tienen una función de secreción, pero Claro. no formando glándulas. Sería como otra excepción o sea, otra clasificación de este tipo de células que forman o glándulas exocrinas o glándulas endocrinas o glándulas anficrinas o células epiteloides que tienen esta característica. Muy bien. Bueno, si querés seguir hablando vos, decime vos, Juanjo, ¿eh? No, no, dale, dale. Está perfecto, Bueno, dale.
Acá tenemos cómo o qué le pasa a la célula cuando elimina su producto de secreción. O sea, la empezamos a clasificar eh, con qué le pasa a esa célula cuando se hace su producto de secreción y lo tiene que llevar. En el caso de las glándulas exocrinas, vamos a tener merocrinas, apócrinas y holócrinas. Acá vamos a ver que en la merocrina la célula epitelial no sufre ninguna mortificación, permanece intacta. Fíjense, tanto su núcleo como su citoplasma está perfecto, elimina solo producto de secreción. En el caso de las apócrinas, elimina parte de la porción apical. Va a hacer que se rompa una porción de la célula y se vaya junto con la secreción. Y la holocrina es aquella que se elimina totalmente. Fíjense cómo se destruye la célula cuando generó el producto de secreción y la célula se destruye. ¿No es cierto, chicos? Por la forma en que elimina su producto de secreción. Merocrina, apócrina y holocrina. Y en cuanto a dónde va el producto de secreción, tenemos las glándulas endocrinas, las que, como dijo el doctor Juanjo, no tienen conexión por medio de conductos, sino que van a vasos. Fíjense, esto es un capilar, se llama que va a una órgano diana, a otro lugar. Esta se la va a generar y por los capilares su hormona, su producto de secreción, va a otro lugar, a otra célula que tiene que actuar. La parácrina va a ser que va a actuar en la célula de al lado, va a incentivar a la célula de al lado para alguna función. Y la autócrina tiene que ver con la autorregulación de la célula, elimina producto de secreción y la misma célula toma ese producto de secreción para ayudar a su metabolismo. Así que por el grado en que tiene su señalización, por así llamarlo, tenemos las endocrinas a distancia, la paracrina al lado, en la célula de al lado, el receptor está en la célula de al lado, y la autocrina va a estar en la misma célula. ¿Algo más que decir, Juanjo? Seguimos. No, creo que hay otra placa, Adri, A ver, a ver, a ver. o más adelante. Bueno, las glándulas, bueno, como dijo, a través de conductos, como dijo el doctor Juanjo, y los conductos, ¿qué puede pasarle? Pueden transferir el material secretado por el adenómero o parte secretora de esa glándula exocrina o puede modificar. Eso lo vemos en glándula salival, por ejemplo, que hay un conducto que la va a modificar. En las endocrinas, lo que dijo el doctor Juanjo, no hay conducto, secretan hacia el tejido conjuntivo, hacia los capilares, que van a ir a llevar ese producto hacia las células diana donde tienen que actuar. Y se llaman hormonas esos productos que son de bajo peso molecular. ¿Cómo pueden ser las glándulas exócrinas? Me parece que no. Bueno, si terminamos y vemos si no está lo que vos querías agregar. Las Sí, unicelulares, que son una célula, actúa como una unidad secretora. No tiene un conjunto de células esa unidad secretora, sino que una sola célula es una glándula, o sea, es unicelular. Y el ejemplo es la célula caliciforme que se encuentra en algunos epitelios, por ejemplo el de la tráquea, que va a secretar mucina, que la mucina se va a transformar en mucus y va a hacer de protección al epitelio de este órgano que presente este tipo de células. Vamos a ver que en vez de tener una sola célula, esa glándula, de ser unicelular, va a ser multicelular. Va a haber muchas células epiteliales que secretan el producto de secreción. Entonces vamos a ver que vamos a llamarlo, por ejemplo, una superficie secretora es la que tenemos en el estómago. Todo el epitelio del estómago es una superficie secretora porque todo el estómago tiene distintas células que secretan distintas sustancias. En cambio, cuando ya forman las glándulas multicelulares, acá sería como un epitelio glandular total, acá sería cuando se invaginan y forman una unidad multicelular secretora, vamos a ver que tienen una porción terminal llamada adenómero y la porción de conductos que es la que lleva la secreción al exterior. Siempre hablando de células, perdonen, de epitelio glandular exocrino. claro. Exacto. ¿Y cómo puede ser la forma? Esto que nosotros le preguntamos siempre a los chicos, la morfología, esa parte secretora, ese adenómero, puede ser tubular, glomerular, alveolar, acinar o sacular. Tiene distintas formas, dependen cómo adopten la parte secretora las células. Hay ejemplos.
Y también si tiene un conducto que lleva la parte de lo que secreta al exterior, o tiene muchos conductos, como imagínense como el tronco de un árbol con sus ramas, o tiene simplemente un solo conducto, o tiene muchos conductos. Se llama conducto excretor ramificado. Acá tenemos el ejemplo de una glándula exócrina que es tubular, pero es simple porque no tengo varios conductos, tengo una sola. En este caso es también una simple, pero fíjense, está enrollada. Esta sería una tubular, pero como ramificada. Tengo varios conductos que me llevan la secreción a un solo conducto terminal, ¿no es cierto? Acá tenemos una acinar, la forma no es tubular, sino de acino, y tiene un solo conducto. Y en este caso, acinar, pero ramificado, varios conductos en esa parte secretora, los adenómeros. Acá la F es la acinar compuesta, porque tiene muchos conductos, ramificado compuesta, la tubular compuesta, muchos conductos, y esta, fíjense, la H, es una túbulo acinar. La parte de adenómero puede ser tubular o puede acinar, pero siempre con muchos conductos que van a un conducto principal hacia el exterior, como si fuera el tronco del árbol con las ramas que tienen las hojas que actuarían como los adenómeros. Claro. Este último ejemplo es la glándula salival. Es muy Exacto, la importante para glándula nosotros. salival, exacto, que es propia nuestra. Bueno, acá vamos a ver tubular simple, que tiene intestino grueso, la enrollada, las glándulas sudoríparas, simple, enrollada, la ramificada en el estómago, las células que posee el corion o las glándulas mucosas del píloro. El útero también tiene muchas glándulas de tipo tubular simple, ramificada, varias zonas si bien es un solo conducto, pero tiene varias partes de adenómero. Acinar simple, la uretra, y acinar ramificada, el estómago, las glándulas del cardias, por ejemplo, o las glándulas sebáceas. La tubular compuesta, fíjese la cantidad de conductos que tiene, en el duodeno las glándulas submucosas de Brunner, la acinar compuesta en el páncreas, fíjense, y la túbulo acinar compuesta, lo que dijo el doctor, las glándulas salivales. Según cómo es su producto de secreción, las vamos a dividir en mucosas, en serosas y en mixtas. Acá vamos a ver que las características es lo que secreta, si es mucina, si es más tipo suero, tialina, serosa, y si tiene los dos tipos de secreción. Y otra cuestión de esta clasificación es la tinción. Fíjese que esto es distinto a esto y a esto, porque tiene distintas maneras de teñirse por las características morfológicas de los distintos tipos de células que conforman esos acinos que secretan distintas calidades de secreción. Y Claro. esto ya lo vimos. Eh, Decime. Antes de avanzar, Adri, Sí, quédense tranquilos que esto lo van a ampliar en el trabajo práctico. Es decir, que con sus jefes de trabajos prácticos, todos estos temas van a ser ampliados y van a haber muchos ejemplos de la microscopía, de todo esto que estamos mencionándolos. Ahora acá lo presentamos simplemente. tal cual, tal cual. Eh, Esto ya lo vimos, no se destruye la parte solo del ápice o la zona apical de la célula epitelial y se destruye totalmente. Esto que me decías vos, que también querías, Claro, bueno, está como en exócrina y después está diferenciada la parte endócrina. exacto, acá no. Y acá fíjense cómo se pierde la porción apical de la célula, acá no le Claro, pasa nada, y acá se destruye toda la célula que se claro, creó. esta es clasificación según su mecanismo de secreción Exacto, de la exócrina. exacto. Las glándulas endócrinas son estructuras formadas, como dijimos, sin sistema ductal, no hay conducto que lleve, son liberadas a la sangre, a capilares, chicos, y van después a otro órgano. También las podemos denominar cerradas, y por supuesto tiene que haber circulación. Si no hay circulación, esa glándula cerrada o endocrina no puede enviar su producto, su hormona, a las células diana. ¿Cómo se clasifica morfológicamente? Como vimos en la anterior, acinar, tubular, alveolar, sacular, acá las vamos a clasificar las endocrinas como reticulares
y vesiculares. Las reticulares van a ver que las células van a comportarse como cordones. Las células endocrinas que secretan esas hormonas van a tener una disposición de cordón. En cambio, las vesiculares van a formar un epitelio rodeando a una estructura hueca, también llamada vesícula o folículo. ¿De acuerdo? Acá tenemos el ejemplo de la glándula suprarrenal, el aspecto cordonal, cómo se entrelazan los cordones. La reticular específicamente tiene varias zonas, pero vamos a ver cómo las células epiteliales glandulares endocrinas se van a poner en forma de cordones. En cambio, en la tiroides, que es un ejemplo de la glándula endocrina vesicular, hace un epitelio alrededor de una estructura hueca llamada folículo o vesícula. Bueno, hemos terminado. Increíble, pensé que no. Sí.